Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a esta sesión de Letras del Carmelo. Hoy, por diversas situaciones, pues no vamos a estar transmitiendo simultáneamente la reunión en YouTube, pero pues la vamos a subir después para que también los hermanos que están allá, los que se conectan mediante YouTube, la puedan disfrutar después de este encuentro, ¿verdad? Nos acompañan entonces nuestra hermana Carla. Bienvenida, Carla, desde Guatemala. Buenas noches a todos. También pues nuestra querida hermana chilena, Paola, bienvenida Paola. Buenas noches, hermanos. Y pues el acompañante de nuestra lectura de Cántico Espiritual de este bloque, Fray Luis Martínez. Bienvenido, Fray. Muy buenas noches a todos. Qué alegría poder compartir esta noche con ustedes. Muy bien, excelente. Pues bienvenidos todos. Vamos a proceder también a pues, silenciar los micrófonos para que no tengamos interrupción. Perfecto. Bueno, vamos entonces a iniciar con nuestra oración y después ya comenzamos con la lectura. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, amado escondido, enséñanos a leer con el corazón despierto. Que las palabras de San Juan de la Cruz no solo sean, no sean solo poesía para el oído, sino camino vivo para el alma. Haznos buscadores, humildes de tu presencia, capaces de caminar la noche sin miedo, de escuchar tu voz en el silencio y de dejarnos herir por tu amor, hasta descansar en ti. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y como siempre hacemos, nuestro querido Fray Luis, nos va a dar entonces una pequeña introducción sobre las canciones que hoy vamos a leer del Cántico Espiritual. Así que, Fray Luis, aquí estamos con usted y bienvenidos todos una vez, hermanos. Qué alegría compartir por este medio. Muchas gracias, Hansel. Efectivamente, hoy el santo trata de junto estas dos canciones, la 20 y la 21. En el cántico A correspondían a la 29 y 30, ¿no? Estaban al final, digamos, ¿no? Entonces, es el esposo el que expresa, el que dice, el que invita, ¿verdad?, a vivir este momento, esta etapa. A las aves ligeras, leones, ciervos, gamos saltadores, montes, valles, riberas, aguas, aires, ardores y miedos de las noches veladores. Por las amenas liras y canto de sirenas os conjuro que cesen vuestras iras y no toquéis al muro, porque la esposa duerme más seguro. El amado que ha embellecido y ha engalanado a su amada con el desposorio espiritual y ahora ya está en el momento del matrimonio espiritual, ese momento más profundo. Entonces, pues Dios le reviste de gracias y de dones y de bendiciones, al alma enamorada y lo hace pues de una manera interesante porque le purifica, necesita purificarlas para que pueda vivir. Ya vimos que esa parte sensitiva, que esa parte inferior, ¿verdad? Le impide vivir ese momento de encuentro con el amado. Entonces, para ellos es importante pues esta purificación. Y el alma necesita dos cosas en esta etapa. Total purificación de las imperfecciones de la sensualidad, de los sentidos, y gran fortaleza y amor. Y es lo que el Santo Padre pues nos cuenta, nos comunica, nos revela y sobre todo nos explica pues qué pasa, qué ocurre en el corazón de la amada, en esa relación de desposorio, matrimonio espiritual, perdón. Y ya no es desposorio, ya es
matrimonio espiritual. Adelante, dejemos que el Santo Padre nos lo diga. Canción 2021, numeral 1. Para llegar a tan alto estado de perfección como aquí el alma pretende, que es el matrimonio espiritual, no solo le basta estar limpia y purificada de todas las imperfecciones y rebeliones y hábitos imperfectos de la parte inferior, en que desnudado el viejo hombre está ya sujeta y rendida a la superior, sino que también ha menester grande fortaleza y muy subido amor para tan fuerte y estrecho abrazo de Dios, porque no solamente en este estado consigue el alma muy alta pureza y hermosura, sino también terrible fortaleza por razón del estrecho y fuerte nudo que por medio de esta unión entre Dios y el alma se da. Entonces el Santo Padre expresa el objetivo de estas canciones, ¿no? Entonces, para llegar a tan alto estado de perfección como aquí el alma pretende, ¿verdad? Como que si dependiera únicamente del alma, como que si fuera esfuerzo suyo, pero sabemos que es Dios el amado, el que va actuando, que es el matrimonio espiritual, no solo le basta estar limpia y purificada de todas las imperfecciones y rebeliones que puedan existir, ¿no? De esa parte sensitiva, sino que pues también, como dice, ha menester, es necesario grande fortaleza, una fortaleza, ¿verdad? Una determinada determinación, diría la santa, y un muy subido amor, que esto no es de otra manera sino en amor, ¿verdad? No se hace una negación, no se hace una purificación por imposición, por miedo, eh, por castigo, sino es en amor. Un subido amor para tan fuerte y estrecho abrazo de Dios. Intenso amor entonces, ¿no? Esta es la base para el camino, para ese camino espiritual. Recuerden que todo este recorrido del cántico espiritual es como ese itinerario hacia la comunión con Dios, a la unión plena con Dios. Y entonces, pues Dios hace este regalo, ¿no? Dice pues entonces eso, el alma que busca la pureza y hermosura, sino también terrible fortaleza por razón del estrecho y fuerte nudo que por medio de esta unión entre Dios y el alma se da. Y ahí recordamos el poema de la Santa Madre, ¿no? Oñudo que juntáis cosas tan desiguales, ¿no? Sin herir dolor hacéis y sin dolor deshacéis, ¿no? Ese poema de la unión del alma con Dios, ¿no? Entonces sí, efectivamente, pues eso ocurre, eso pasa en el alma. Número 2. Por lo cual, para venir a él, ha menester ella estar en el punto de pureza, fortaleza y amor competente, que por eso, deseando el Espíritu Santo, que es el que interviene y hace esta junta espiritual, que el alma llegase a tener estas partes para merecerlo, hablando con el Padre y con el Hijo en los cantares, dijo: ¿qué haremos a nuestra hermana en el día en que ha de salir a vistas y a hablar, porque es pequeñuela y no tiene crecidos los pechos? Si ella es muro, edifiquemos sobre él fuerzas y defensas plateadas, y si es puerta, guarnezcámosla con tablas cedrinas, entendiendo aquí por las fuerzas y defensas plateadas las virtudes fuertes y heroicas envueltas en fe, que por la plata es significada, las cuales virtudes heroicas son ya las del matrimonio espiritual, que asientan sobre el alma fuerte, que aquí es significada por el muro, en cuya fortaleza ha de reposar el pacífico esposo, sin que perturbe alguna flaqueza.
y entendiendo por las tablas cedrinas las afecciones y accidentes de alto amor, el cual alto amor es significado por el cedro, y este es el amor del matrimonio espiritual. Este Y para es, guarnecer sí, adelante. Y para guarnecer con él a la esposa es menester que ella sea puerta, es a saber, para que entre el esposo, teniendo ella abierta la puerta de la voluntad, para él por entero y verdadero sí de amor, que es el sí del desposorio, que está dado antes del matrimonio espiritual, entendiendo también por los pechos de la esposa ese mismo amor perfecto que le conviene tener para aparecer delante del esposo Cristo, para consumación de tal estado. Muy bien, pues en este camino, en este itinerario, en esta en matrimonio espiritual, pues es necesario la ayuda de la Trinidad, especialmente del Espíritu Santo, que es el que hace esta junta, como dice aquí, ¿no? Por eso, deseando el Espíritu Santo, que es el que interviene y hace esa junta espiritual. Entonces, la acción del Espíritu Santo en el alma, en la persona, en el orante, que el alma llegase a tener estas partes para merecerlo, hablando con el Padre y con el Hijo, o sea, el Espíritu Santo, en los cantares dijo, ¿qué haremos a nuestra hermana en el día en que ha de salir a vistas y hablar, porque es pequeñuela y no tiene crecidos los pechos? Si ella es muro, edifiquemos sobre él fuerzas y defensas plateadas, y si es puerta, guarnezcámosla con tablas cedrinas. Lo que quiere decir, bueno, está frágil, está débil, no ha crecido todavía, no está preparada, pero entonces revistámosla, ¿m? Como el soldado, ¿no? Que se pone el yelmo para estar protegida y que nada ni nadie le haga daño. Entonces, así como que revestida, ¿m? Entonces, por eso, pues sí, ¿qué haremos a nuestra hermana? ¿Cómo le ayudaremos, ¿no? Entendiendo aquí, por las fuerzas y defensas plateadas, las virtudes fuertes y heroicas. Entonces, necesita estas virtudes fuertes y heroicas y envueltas en fe, en las virtudes teologales, en la fe, que por las plata significa las cuales virtudes heroicas son ya las del matrimonio espiritual. Entonces, es importante pues que vaya desarrollando estas virtudes, no solo las virtudes, sino al grado, al modo heroico, ¿verdad? Que son las necesarias, por ejemplo, cuando se va a declarar un santo, pues se ven las virtudes heroicas, la vivencia de las virtudes a nivel heroico, es decir, que pues eso son más allá de la virtud como tal, ¿no? Por ejemplo, no sé, la, la caridad, ¿no? Pues la caridad como Teresita, ¿verdad? Que decide amar aunque a veces no es fácil, ¿no? O a veces no tienen las experiencias tan, como decir, como los grandes santos, dice ella, ¿no? Pero en vez de desanimarse le pide al Señor que sea Él su santidad. Y dice, por ejemplo, decide amar, ¿no? A la hermana que a lo mejor no la trata bien, a lo mejor la hermana que no la quiere tanto, pero ella decide amarla, ¿verdad? Ahí sonreírle. ¿M? O a Sor San Pedro, que al inicio no se dejaba cuidar y que a lo mejor se estaba en contra y a lo mejor igual le trataba mal, pero la paciencia, la constancia, la fidelidad, al final, pues Sor San Pedro llega a ser su amiga. Y así, muchos detalles, ¿no? De una manera heroica, pues las virtudes, ¿no? El vivir con alegría, con esperanza, con paciencia, no sé, la enfermedad que estás padeciendo y que, pues sí, te causa dolor, además de la molestia física, pero también el espíritu, ¿no? Estás en paz y vives con esperanza. Obviamente, pues te esfuerzas y trabajas y te tomas los medicamentos y vas al médico, pero pues también confiado en la infinita bondad de Dios. Entonces, el Señor le concede al alma estas virtudes heroicas. ¿M?
y le invita a como a preparar ese terreno, a preparar ese corazón, ¿no? Un lugar especial para el amado. Es lo que veníamos hablando un poco de lo de la santa, ¿no? Que nuestra alma es como un jardín precioso donde el amado, donde Jesús viene a recrearse, ¿no? Entonces, este muro en cuya fortaleza ha de reposar el pacífico esposo sin que perturbe alguna flaqueza, ¿verdad? Ni del alma, ni de la esposa, ni de nada, ni externamente tampoco, que venga a interrumpir, ¿no? Entonces, eh, y entendiendo por las tablas cedrinas las afecciones y accidentes de alto amor, el cual alto amor es significado por el cedro, y este es el amor del matrimonio espiritual. Entonces, eso se le construye, por decirlo así, una armadura que le proteja de todas estas cosas y que pueda vivir desde dentro en esa experiencia de amor, como que el amado le prepara, por decirlo, le ayuda. Y lo interesante que esta experiencia es interior. ¿No? Solo el alma puede abrir el corazón, ¿no? El Señor respeta profundamente la libertad de cada uno y no le fuerza, no le obliga. Dice, para que entre el esposo teniendo ella abierta la puerta de la voluntad, para él por entero y verdadero sí de amor, esa libertad, ese sí de amor, te acepto, que es el sí del desposorio, que está dado antes del matrimonio espiritual, entendiendo también por los pechos de la esposa ese mismo amor perfecto que le conviene tener para aparecer delante del esposo para consumación de tal estado, ¿no? Para que haya un matrimonio verdadero, pues debe existir la consumación de ese matrimonio, ¿no? Y que se haya esa divina unión. Mi alma es fuerte y mi amor muy alto. Entonces, es lo que se busca, es lo que se pretende. Número 3. Pero dice allí el texto 8:10 que respondió luego la esposa con el deseo que tenía de salir a estas vistas, diciendo, yo soy muro y mis pechos son como una torre, que es como decir, mi alma es fuerte y mi amor muy alto, para que no quede por eso. Lo cual también aquí el alma esposa, con deseo de que tiene de esta perfecta unión y transformación, ha ido dando a entender en las precedentes canciones, mayormente en la que acabamos de declarar, en que pone al esposo por delante las virtudes y ricas disposiciones que de él tiene recibidas para más le obligar. Y por eso el esposo, queriendo concluir con este negocio, dice las dos siguientes canciones, en que acaba de purificar al alma y hacerla fuerte y disponerla, así según la parte sensitiva como según la espiritual, para este estado, diciéndolas contra todas las contrariedades y rebeliones, así de la parte sensitiva como de la parte del demonio. A las aves ligeras, leones, ciervos, gamos saltadores, monte, baños, valles, riberas, aguas, aires, ardores, y miedo de las noches veladores. Por las amenas liras y canto de sirenas os conjuro que cesen vuestras iras y no toquéis al muro, porque la esposa duerma más seguro. Si el amado embellece al alma, si viene en su ayuda y le concede pues estas gracias, también la amada, sintiendo y descubriendo, también le corresponde al amado. Hay una disposición, ¿verdad? Y como en las canciones precedentes, pues también le presenta delante sus virtudes, esas virtudes que ha recibido del amado y se las presenta como esos ramos, como esas flores, ¿no?
de las que hablábamos, las virtudes, ¿verdad? Pero pues aquí entonces hay una correspondencia, hay una complementariedad, ¿no? No solo de una parte, ¿no? No solo de una parte, pues hay esa disposición de amar, sino que le complementa, le corresponde, ¿no? Eh, y obviamente no perdiendo la condición de hombre, Jesús que pues sí, que se entrega, ¿verdad? Como ese esposo divino, ¿no? Entonces es importante. Y ahora viene como esa purificación o cómo se dan, cómo le va preparando. Y para eso, pues sí, como hablábamos, pues es necesario una total purificación de la sensualidad y una gran fortaleza y amor. Y esto pues se hace a través de las purificaciones, de las noches oscuras. San Juan de la Cruz habla de la noche activa del sentido, la noche activa del espíritu, que pues tiene que ver con pues esa parte sensitiva. Y también se habla de la noche pasiva del espíritu, en la que ya pues no depende tanto del orante, sino ya de Dios que te hace entrar en esa noche, noche pasiva, noche pasiva del espíritu y noche pasiva del sentido, perdón, y noche pasiva del espíritu. Entonces son, digamos, cuatro formas, cuatro maneras, pues, de las noches en el alma, ¿no? Entonces, vamos a ver en la declaración qué nos dice al respecto. Declaración. En estas dos canciones pone el esposo, hijo de Dios, al alma esposa en posesión de paz y tranquilidad en conformidad de la parte inferior con la superior, limpiándola de todas sus imperfecciones y poniendo en razón las potencias y razones naturales del alma, sosegando todos los demás apetitos, según se contiene en las sobredichas dos canciones, cuyo sentido es el siguiente. Primeramente, conjura al esposo y manda a las inútiles digresiones de la fantasía e imaginativa que de aquí adelante cesen. Y también pone en razón a las dos potencias naturales, irascible y concupiscible, que antes algún tanto afligían el alma, y pone en perfección de sus objetos a las tres potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, según se puede en esta vida. Demás de esto, conjura y manda a las cuatro pasiones del alma que son gozo, esperanza, dolor y temor, que ya de aquí adelante estén mitigadas y puestas en razón, todas las cuales cosas son significadas por todos aquellos nombres que se ponen en la canción primera, cuyas molestas operaciones y movimientos hace el esposo que ya cesen en el alma por medio de la gran suavidad y deleite y fortaleza que ella posee en la comunicación y entrega espiritual que Dios de sí le hace en ese tiempo, en la cual, porque Dios se transforma vivamente al alma en sí, todas las potencias, apetitos y movimientos del alma pierden su imperfección natural y se mudan en divinos. Y así dice, a las aves ligeras. Entonces, nos habla, podríamos decir, como del objetivo de esta canción. En estas dos canciones pone el esposo hijo de Dios, el esposo hijo de Dios, al alma esposa en posesión de paz y tranquilidad. Entonces, uno de los frutos es esa paz y esa tranquilidad, en conformidad de la parte inferior con la superior. Hay como una paz, hay un equilibrio, ya no hay conflicto. Limpiándola de todas sus imperfecciones y poniendo en razón las potencias y razones naturales del alma, sosegando todos los demás apetitos. Entonces, hay paz en tu corazón. Aunque las cosas y las situaciones continúen y aunque pues haya pruebas y dificultades, hay paz en tu interior.
Entonces, lo primero que hace, dice que conjura el esposo, o ayuda al esposo, le da la gracia al esposo y manda a las inútiles digresiones de la fantasía y la imaginativa, inútiles digresiones, ¿no? De la fantasía, ¿no? Cuando a lo mejor antes de que esté purificado la fantasía, estás en la oración y comienzas a pensar y a ver y a imaginar cosas y que te distraen, que te interrumpen esa, ese momento de encuentro con el amado, ¿no? Entonces, aquí ya el esposo le ayuda al alma, manda las inútiles digresiones de la fantasía y la imaginativa que de aquí de adelante cesen. Aquí, a partir del matrimonio espiritual, ya no afecten. Y también pone en razón las dos potencias naturales. Dos potencias naturales, la irascible y la concupiscible. ¿Qué es bueno, él lo va a explicar ahí más adelante, pero por ejemplo, hablando de la concupiscencia, ¿no? Es el deseo intenso o el apetito desordenado hacia bienes terrenales, especialmente enfocado en los placeres sexuales y la lujuria. Es una de las, digamos que de las potencias naturales, ¿verdad? La concupiscible. Y la irascible, pues, que tiene que ver con la predisposición o propensión natural a irritarse, a enojarse o enfadarse con facilidad, ¿no? Así de mecha corta, como decimos popularmente. Se caracteriza por una baja tolerancia a la frustración, donde la persona pasa rápidamente de la calma a la cólera, a menudo reaccionando de manera desproporcionada ante estímulos mínimos. Pues en este estado, el esposo pone en calma esas potencias naturales también, ¿no? Y pues también y pone en perfección de sus objetivos a las tres potencias del alma: la memoria, el entendimiento y la voluntad, según se pueda en esta vida, porque definitivamente en la plenitud, pues será totalmente. Por otro lado, además de esto, conjura y manda a las cuatro pasiones del alma. Cuatro pasiones del alma. El Santo Padre va haciendo estas distinciones de su momento, ¿no? Distinciones espirituales. Pues estas cuatro pasiones del alma son gozo, esperanza, dolor y temor, que ya de aquí en adelante estén mitigadas y puestas en razón. También mitigadas y puestas en razón. Todas las cuales cosas, ¿verdad? Ya sean las las digresiones, la fantasía y la imaginativa, ya sean las potencias naturales, irascible y concupiscible, ya sean las potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, ya sean las cuatro pasiones del alma, gozo, esperanza, dolor y temor, están serenas, equilibradas, integradas y pues el amado ayuda en esto, ¿no? Entonces, dice, significadas todos aquellos nombres que se ponen en la canción primera, cuyas molestias, operaciones y movimientos hace el esposo que ya cesen en el alma, que ya se calmen, se tranquilicen, que ya no molesten por medio de la gran suavidad y deleite y fortaleza que ella posee en la comunicación y entrega espiritual que Dios de sí le hace en este tiempo, ¿verdad? Esa entrega que Dios hace de sí en este tiempo. Y dice, en la cual, porque Dios se transforma vivamente al alma, porque Dios se transforma vivamente al alma en sí. Todas las potencias, apetitos y movimientos del alma pierden su imperfección natural y se mudan en divinos. Pierden su imperfección natural y se vuelven divinos. Es así como la imagen de la perla, ¿no? Ustedes saben cómo se forman las perlas. Las perlas, pues ahí en el fondo del mar, las ostras
¿verdad? En esos, digamos, ahí cuando se agita el mar, el océano interiormente, a veces se entran granitos de arena a las ostras, ¿no? Y no la pueden expulsar ni la pueden digerir. Entonces, van como forrando ese granito de arena en una sustancia que se va endureciendo, pues que se llama el nácar, ¿no? Que se produce, pues el nácar, y así se va produciendo la perla. De manera que una perla surge de una ostra herida. Un alma purificada nace pues de ese encuentro del amado que le ayuda, que le transforma. Se transforma en algo divino, pues, ¿verdad? Número 5. Aquí nos va explicando pues todas estas realidades, ¿no? Que va purificando. Llama aves ligeras a las digresiones de la imaginativa que son ligeras y sutiles en volar a una parte y a otra, las cuales, cuando la voluntad está gozando en quietud de la comunicación sabrosa del amado, suelen hacerle sin sabor y apagarle el gusto con sus vuelos sutiles, a las cuales dice el esposo que las conjura por las amenas liras, etcétera. Esto es, que pues ya la suavidad y deleite del alma es tan abundante y frecuente que ellas no lo podrán impedir como antes solían, por no haber llegado a tanto, que cesen sus que cesen sus inquietos vuelos, ímpetus y excesos, lo cual se ha de entender así en las demás partes que habemos de declarar aquí, como son leones, ciervos, gamos, saltadores. Entonces, las aves ligeras se refiere a las digresiones de la imaginativa, de la imaginación, que cuando estás en la oración te vienen a interrumpir. Son ligeras y sutiles en valor y una parte de las cuales, cuando la voluntad está gozando en quietud de la comunicación sabrosa del amado, estás ahí gozando del amado, suelen hacerle sin sabor, ahí como a molestarte, así a inquietarte, ¿no? Estás ahí, a lo mejor te viene, no sé, un pensamiento extraño, raro, ¿verdad? Y apagarle el gusto con los vuelos sutiles. Decir, ay, aquí estoy aburrida porque, pues sí, ¿verdad? Entonces, como que te quita el gusto, el sabor. ¿Sí? Entonces, apagarle el gusto con vuelos sutiles. O sea, no es así como tan claro, pero ahí sutilmente, ahí como quien dice, o a lo mejor te das cuenta, ay, pero es que yo estoy en oración, pero no me convierto. Me doy cuenta de mi realidad, que todavía me descubro egoísta, muy egoísta, ¿no? ¿Mm? A lo mejor no le cedí el carril a una persona que venía y que quería meterse y yo no le dejé pasar, ¿verdad? No sé, entonces actué de una manera egoísta y bueno, me doy cuenta en la oración de eso, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Y yo que ya tengo 25 años de sacerdocio y todavía no me convierto. Entonces viene la imaginación, entonces el esposo viene a conjurar esto, ¿no? Y dice, los cuales cuando la voluntad está gozando, bueno, entonces viene a conjurar por las amenas liras para que pueda recibir la suavidad y el deleite del alma, que es tan abundante y frecuente que ellas no lo podrán impedir que antes solían. Entonces, es tan intenso, tan fuerte, tan profundo esa experiencia del gusto, de la suavidad y deleite del alma, que no escucha esas voces, digamos, esas digresiones de la imaginativa, de la fantasía. Es como quien dice que estás en primera fila del concierto, ¿no? Y cualquier otro ruido que hay afuera, no le haces caso, ¿verdad? Estás tan concentrado en esa sinfonía que pues no haces caso a otros ruidos, ni aunque suene el teléfono, pues no contestas en el momento, aunque te llame, no sé, alguna persona importante, ¿no? Entonces,
es importante y Dios da esa gracia, esa purificación. Leones, ciervos, gamos, saltadores. ¿Qué dice? Por los leones entiende las acrimonías e ímpetus de la potencia irascible, porque esta potencia es osada y atrevida en sus actos como los leones. Por los ciervos y los gamos saltadores entiende la otra potencia del alma, que es concupiscible, que es la potencia del apetecer, la cual tiene dos efectos. El uno es de cobardía y el otro de osadía. Los efectos de cobardía ejercita cuando las cosas no las haya para sí convenientes, porque entonces se retira, encoge y acobarda. Y en estos afectos es comparada a los siervos, porque así como tienen esta potencia concupiscible, más intensa que otros muchos animales, así son muy cobardes y encogidos. Los efectos de osadía ejercita cuando haya las cosas convenientes para sí, porque entonces no se encoge y acobarda, sino atrévese a apetecerlas y a admitirlas con los deseos y afectos. Y en estos efectos de osadía es comparada esta potencia a los gamos, los cuales tienen tanta concupiscencia en lo que apetecen, que no solo a ello van corriendo, más aún saltando, por lo cual aquí los llama saltadores. Entonces explica el santo a qué se refiere de estas acrimonías e ímpetus de la potencia irascible y de la concupiscible, ¿no? Y lo relaciona con esos animales que hay ahí. Los leones, pues es la parte irascible, ¿no? Pues eso que muchas veces tiene esa osada y atrevida en sus actos, como los leones, agresivo, violento. Entonces, pues ahí serena y calma también, ¿no? Y los otros, los gamos saltadores, hace referencia a la concupiscible que se expresa uno a través de la cobardía y el otro de la osadía. La cobardía, pues es que no encuentro gusto, como que, como quien dice, no estoy contento con lo que vivo, lo que tengo, ¿no? Entonces, como quien dice, no quiero salir de mi zona de confort, ¿no? Y la osada también, pues eso, eh, la misma experiencia de que, pues, no sé, no, igual no, hago entonces solamente lo que me gusta, lo que me atrae, Pero bueno, lo importante aquí es que el amado ayuda pues a poner en paz y en orden estas realidades del alma para que no le quiten la paz y no le hagan perder la gracia y vivir ese encuentro con el amado. Número 6, el efecto de la purificación. De manera que en conjurar los leones pone rienda a los ímpetus y excesos de la ira, y en conjurar los siervos fortalece la concupiscencia en las cobardías y pusilanimidades que antes la encogían, y en conjurar los gamos saltadores la satisface y apacigua los deseos y apetitos que antes andaban inquietos, saltando como gamos de uno en otro, para satisfacer a la concupiscencia, la cual está ya satisfecha por las amenas liras, de cuya suavidad goza, y por el canto de sirenas, en cuyo deleite se apacienta,
Y es de notar que no conjura el esposo aquí a la ira y concupiscencia, porque estas potencias nunca en el alma faltan, sino a los molestos y desordenados actos de ellas, significados por los leones, ciervos, gamos saltadores, porque estos en este estado es necesario que falten. El Santo Padre en este número pues nos expresa cómo actúa, pues cómo pone en paz, cómo conjura todas estas realidades para que pues ya no le impidan al alma pues esa experiencia del matrimonio espiritual. Entonces va conjurando pues todas esas realidades, la concupiscencia, todas esas experiencias pues que le quitan la paz. Entonces ahí queda satisfecha. Lo que no hace, dice, es de notar que no conjura el esposo aquí la ira y la concupiscencia, que son parte del ser humano, ¿no? Que están ahí, porque estas potencias nunca en el alma faltan, sino sus efectos desordenados. La cuestión no es tenerlo, son parte del ser humano, pero la cuestión, lo importante es que en esta etapa el amado lo ordena, lo integra, ya no afectan, ya no están desordenados, sino que los ordena actos de ella significados por los leones, ciervos, gamos y saltadores, porque estos en este estado es necesario que falten, entonces que ya no afecten, pues. ¿No? Y habla de los montes, valles y riberas. Número 8. Por estos tres nombres se denotan los actos viciosos y desordenados de las tres potencias del alma, que son montes, valles, riberas. Por estos tres nombres se denotan los actos viciosos y desordenados de las tres potencias del alma, que son memoria, entendimiento y voluntad, los cuales actos son desordenados y viciosos cuando son en extremo altos y cuando son en extremo bajos y remisos, o, aunque no lo sean en extremo, cuando declinan hacia uno de los dos extremos. Y así por los montes que son muy altos, son significados los actos extremados en demasía desordenada. Por los valles que son muy bajos, se significan los actos de estas tres potencias extremados en menos de lo que conviene. Y por las riberas que no son ni muy altas ni muy bajas, sino que por no ser llanas participan algo del un extremo y del otro, son significados los actos de las potencias cuando exceden o faltan algo del medio y llano de lo justo, los cuales, aunque no son extremadamente desordenados, que sería llegando a pecado mortal, todavía lo son en parte, ahora en venial, ahora en imperfección, por mínima que sea, en el entendimiento, memoria y voluntad. Y a todos estos actos excesivos de lo justo, conjura también que cesen por las amenas liras y canto dicho, las cuales tienen puestas a las tres potencias del alma tan en su punto de efecto, que están tan empleadas en la justa operación que las pertenece, que no solo no en extremo, pero ni aun en parte de él participan alguna cosa. Síguense los demás versos: aguas, aires, ardores y miedos de las noches veladores. Entonces pone en paz, integra también las potencias del alma, la memoria, el entendimiento y voluntad, ni en exceso, ni en carencia, ¿no? Sino tampoco en las riberas, en lo así como que ni uno ni lo otro, sino que en esa integración plena de la persona, ¿no? Em, entonces, purificados, purificados, todas esas, los montes que son muy altos, que son significados en los actos extremos, en demasía desordenada. ¿No? Los valles que son muy bajos significan los actos de estas tres potencias extremados en menos de lo que contiene. Y las riberas
que no participan ni de uno ni del otro, y los actos de las potencias cuando exceden o faltan algo del medio y ya no de lo justo. Entonces, pues ahí va integrando todas estas cosas. Él dice, a todos estos actos excesivos de lo justo, conjura también que cesen por las amenas liras y el canto dicho. Entonces, síguense los versos, aguas, aires, ardores y miedos de las noches veladoras. También entonces integra las potencias del alma. Número 9. También por estas cuatro cosas entiende las afecciones de las cuatro pasiones, que, como dijimos, son dolor, esperanza, gozo, temor. Por las aguas se entienden las afecciones del dolor que afligen al alma, porque así como agua se entran en el alma, de donde David dice a Dios, hablando de ellas, sálvame, Dios mío, porque han entrado las aguas hasta mi alma. Por los aires se entienden las afecciones de la esperanza, porque así como aire vuelan a desear lo ausente que se espera, de donde también dice David, abrí la boca de mi esperanza y atraje el aire de mi deseo, porque esperaba y deseaba tus mandamientos. Por los ardores se entienden las afecciones de la pasión del gozo, las cuales inflaman el corazón a manera de fuego, por lo cual el mismo David dice, dentro de mí se calentó mi corazón, y en mi meditación se encenderá fuego, que es tanto como decir, en mi meditación se encenderá el gozo. Por los miedos de las noches veladores se entienden las afecciones de la otra pasión, que es el temor, las cuales en los espirituales que aún no han llegado a este estado del matrimonio espiritual de que vamos hablando, suelen ser muy grandes, a veces de parte de Dios, al tiempo que les quiere hacer algunas mercedes, como habemos dicho arriba, que les suele hacer temor al espíritu y pavor, y también encogimiento a la carne y sentidos, por no tener ellos fortalecido y perfeccionado el natural y habituado a aquellas mercedes. A veces también de parte del demonio, el cual a tiempo que Dios da al alma recogimiento y suavidad en sí, teniendo él grande envidia y pesar de aquel bien y paz del alma, procura poner horror y temor en el espíritu por impedirla aquel bien y a veces como amenazándola allá en el espíritu. Y cuando ve que no puede llegar a lo interior del alma, por estar ella muy recogida y unida con Dios, a lo menos por de fuera, en la parte sensitiva, pone distracción, variedad y aprietos, y dolores y horror al sentido, a ver si por este medio puede inquietar a la esposa de su tálamo, a los cuales llama miedos de las noches, por ser de los demonios, y porque con ellos el demonio procura difundir tinieblas en el alma por oscurecer la divina luz de que goza. Y llama veladores a estos temores, porque de suyo hacen velar y recordar al alma de su suave sueño interior, y también porque los demonios que los causan están siempre velando por ponerlos estos temores, que pasivamente de parte de Dios o del demonio, como he dicho, se ingieren en el espíritu de los que son ya espirituales. Y no trato aquí de otros temores temporales o naturales, porque tener los tales temores no es de gente espiritual, mas tener los espirituales temores, ya dichos, es propiedad de espirituales.
En este largo número 9, pues explica todos estos símbolos, ¿no? Las aguas como la afección del dolor, ¿verdad? Que también va poniendo en paz y citando ahí a David, dice, pues sálvame Dios mío, porque han entrado aguas hasta mi alma. ¿Mm? O los aires que entiende las afecciones de la esperanza, ¿verdad? Purifica pues estas afecciones también. Y citando a David, abrí la boca de mi esperanza y atraje al aire de mi deseo, porque esperaba y deseaba tus mandamientos. Y los ardores que purifica las afecciones de la pasión, del gozo, las cuales inflaman el corazón a manera de fuego. Y citando a David, dice, dentro de mí se calentó mi corazón y en mi meditación se encenderá fuego, que es tanto como decir, en mi meditación se encenderá el gozo. Y luego habla de los miedos de las noches veladoras, ¿no? Esos miedos que son de las afecciones de la otra pasión es el del temor, ¿no? Los miedos que van surgiendo ahí en este estado del matrimonio espiritual, que antes de no tenerla, ¿no? Suelen ser muy grandes, a veces de parte de Dios y a veces de parte del demonio, dice, ¿no? De parte de Dios, pues en que quiere hacer algunas mercedes, como hemos dicho arriba, los cuales suele hacer temor del espíritu y pavor y también encogimiento en la carne y sentidos por no tener ellos fortalecido y perfeccionado el natural y habituado a aquellas mercedes, ¿no? Entonces, pues hay una cierta purificación y miedo. Pero luego viene también el demonio, dice que es mentiroso y que es envidioso, como decía el Papa Francisco, el diablo es mentiroso y envidioso, y entonces tiene envidia del alma que está en este estado y viene a molestar, ¿no? Dice, y pesar de aquí aquel bien y paz del alma, procura poner horror y temor en el espíritu por impedirla, aquel bien, y a veces como amenazándola allá en el espíritu. ¿No? Y cuando ve que no puede llegar a lo interior del alma, porque ahí no lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer de manera externa, un poco lo que pasa con Job, ¿verdad? Pero no le toques el alma, le dice Dios, ¿no? Entonces, al ver que no puede en el interior, pues le molesta externamente y dice, por fuera, en la parte sensitiva, pone distracción y variedad, y aprietos y dolores y horror en el sentido, a ver si por este medio puede inquietar a la esposa de su tálamo. Pero como está bien enamorada y como está atenta al amado, pues ya no le afecta, ya no le molesta, aunque el diablo esté jodiendo ahí alrededor, ¿no? A los cuales llama miedos de las noches también, por ser, por ser de los demonios y porque con ellos el demonio procura difundir tinieblas en el alma, ¿no? Oscurecerle la situación ahí, hacerle sombra, por oscurecer la divina luz de que goza. ¿Sí? Y llama veladores por temores, porque de suyo hacen velar y recordar al alma de su suave sueño interior. Están siempre velando para poner estos temores que pasivamente de parte de Dios o del demonio va viviendo. Y no trato aquí de otros temores naturales, no, que en este estado, pues esos temores naturales ya no deberían existir. Sí, pues los temores espirituales, estos que se ha dicho, ¿verdad? Ya sea por la purificación que Dios permite o las insidias del maligno que quiere boicotear la felicidad y la realización al ver el amado y la amada ahí en ese matrimonio espiritual. Y entonces no le gusta y quiere meter zancadilla, ¿verdad? Nos vamos a quedar por aquí hoy. No sé, Hansel. Sí, muchas gracias. Sí, hasta la canción número 9 habíamos determinado llegar hoy porque las dos canciones se leen juntas y es un poquito extenso, entonces lo podemos dejar aquí la lectura. Para el día de hoy, pues si algún hermano o hermana quiere hacer una
una pregunta o algún comentario breve, porque estamos ya un poquito también sobre la hora, ¿verdad? Entonces lo podemos hacer en este momento. El hermano o la hermana que quiera hacer algún aporte, activa su micrófono y lo escuchamos. En esta ocasión, como no se transmitió simultáneamente este encuentro en YouTube, no vamos a tener preguntas y comentarios de YouTube, pero nuestros hermanos después van a poder verlo porque vamos a subir esta transmisión. Milvia, adelante, Hola, Milvia. padre. Hola, padre. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Milvia. Como después de haber escuchado y leído estas canciones o parte, eh, bueno, a mí me entra esa inquietud porque yo veo que aquí, como dice que el alma ya se está preparando para ese estado de perfección, ¿verdad? Que es el matrimonio espiritual. Entonces yo entiendo que ya no sé, nada interfiere ya entre el alma y Dios, ¿verdad? Por esta misma situación que el alma está viviendo y cómo Dios la está llevando hacia sí, pero Padre, eso sería como esos estados de éxtasis que nuestros santos nos cuentan, ¿verdad? Ese muero porque no muero, que dice la santa. Yo entiendo que es un estado así, pero este último numeral que leímos dice que el demonio sigue, ¿verdad? Como tratando de molestar o de hacer caer Sí. al alma, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que los santos que vivieron esto, esos éxtasis, ese muero porque no muero, pues se hubieran querido quedar en ese estado, pero tenían también que volver a la realidad, ¿verdad? Entonces esa sería no sé, mi inquietud, ¿verdad? De que son momentos sublimes, pero se vuelve a retomar la normalidad y ahí es donde el demonio trata de afectar esta relación entre Dios y el alma. Gracias. Gracias, Milvia, por tu aporte. Sí, efectivamente, sí, digamos que está en esa etapa como preparatoria, ¿no? Como disponiendo al alma, ¿verdad? Porque obviamente es el esposo, el amado, el que viene y la quiere como disponer para esto, ¿no? Viene como decíamos ahí, esa experiencia de la desposorio espiritual que ocurre en el alma, ¿no? Entonces, eh, el esposo que quiere levantar al alma al alto estado de transformación, se va a encargar de ayudar a cumplir con los mencionados requisitos que se dice de la purificación y de la fortaleza en el amor, ¿no? Entonces, como que está preparándola, como que está disponiéndola, y obviamente el alma pues está correspondiendo, porque experimenta también, a pesar de todo eso, ¿verdad? Esta, es, este amor que le hace corresponderle, ¿no? ¿Verdad? Porque el amor saca amor, el amor, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor, entonces pues va disponiendo al alma, ¿no? Y obviamente, pues sí, la meta es la unión con Dios, ese desposorio, ese matrimonio espiritual, ¿verdad? Pues ya donde ya solo la gloria de Dios, donde ya solo en amar sea el ejercicio, donde ya no haya otra cosa sino amar, ¿verdad? Esa en plenitud. Y obviamente, pues en lo que podemos en este mundo, como dice el santo, ¿no? Porque ya la plena comunión, la plena unión con Dios, pues es la vida eterna, ¿no? Pero ya vamos disponiendo. Gracias, Milvia, por su comentario. Excelente. Bueno, Bueno, pues gracias. Un saludo a mm, todos, a todas y que tengan una feliz fiesta de la Virgen del Carmen, ya en las vísperas casi de la gran solemnidad de la Virgen del Carmen. Así que ella que acogió la palabra del Señor, la puso en práctica y la
comunicado también a todos nosotros, pues nos ayude y nos abrace con su ternura y nos guarde bajo su manto protector. Amén. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias, queridos hermanos. Terminamos aquí nuestro encuentro. Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos muy pronto. Que disfruten en grande esta celebración de Nuestra Señora, la Virgen del Monte Carmelo. Un abrazo, hasta pronto. Hasta Adiós. pronto. Buenas Que Dios lo noches. bendiga. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.